Mi propia historia familiar era una perfecta ilustración de la tesis de Da Silva. En cuanto al amor, nunca había estado tan lejos de él. El milagro de mi primera visita a Rashida y Luisa no se había reproducido. Y mi polla se había vuelto de nuevo un órgano tan eficaz como insensible. Abandoné el estudio de ellas en un estado que rayaba la desesperación, consciente de que probablemente no volvería a verlas y de que las posibilidades vivas se me escabullían entre los dedos con creciente rapidez, dejándome, como diría Wiman, indolente y seco. Poco después, un frente frío descendió bruscamente varios miles de kilómetros hacia Europa Occidental. Después de permanecer varios días sobre las islas británicas y el norte de Alemania, las masas de aire polar se abatieron en una noche sobre Francia, provocando unas temperaturas excepcionalmente bajas para la estación. Mi cuerpo, que ya no podía ser fuente de placer, seguía siendo una fuente plausible de sufrimientos, y unos días más tarde me di cuenta de que quizás por 10ª vez en los 3 últimos años sufría deshidrosis, que se manifestaba bajo la forma de un eczema vesicular. Unas minúsculas pústulas incrustadas en las plantas y entre los dedos de los pies tendían a unirse para formar una superficie purulenta en carne viva. En una visita al dermatólogo averigüé que la afección se había complicado con una micosis debida a unos hongos oportunistas que habían colonizado la zona afectada. Había tratamiento, pero era largo. No cabía esperar una mejora significativa hasta el cabo de varias semanas. Durante todas las noches siguientes me despertó el dolor y tenía que rascarme horas hasta sangrar para obtener un alivio temporal. Era sorprendente que los dedos de mis pies, esos pequeños pedazos de carne, regordetes, absurdos, pudieran verse azotados por tan lacerantes torturas. Una noche en que me había entregado a una de esas sesiones de rascado, me levanté con los pies ensangrentados y fui hasta el ventanal. Eran las 3 de la madrugada, pero la oscuridad, como siempre en París, era solo parcial. Desde mi ventana se distinguían una decena de rascacielos, varios cientos de edificios de tamaño medio. En total, miles de apartamentos y también de familias reducidas en general en París a 1 o 2 personas, y cada vez más a menudo a solo una. En ese momento la mayoría de esas unidades familiares estaban apagadas. Carecía, al igual que la mayoría de esa gente, de una verdadera razón para matarme. Incluso mirándolo bien, tenía muchas menos. Mi vida se había visto jalonada de logros intelectuales concretos y era reconocido e incluso respetado en un entorno determinado, a buen seguro extremadamente restringido. En el aspecto material no podía quejarme. Tenía la seguridad de beneficiarme hasta mi muerte de un sueldo elevado, 2 veces superior a la media nacional, sin tener que llevar a cabo a cambio el menor trabajo. Sin embargo, podía sentirlo. Me estaba aproximando al suicidio, sin sentir desesperación ni siquiera una tristeza particular, simplemente por una lenta degradación de la suma total de las funciones que resisten a la muerte, de la que habla Bichat. Manifiestamente, la mera voluntad de vivir ya no me bastaba para resistir la suma de dolores y quebraderos de cabeza que jalonan la vida de un occidental medio. Era incapaz de vivir por mí mismo. ¿Y por quién más hubiera vivido? La humanidad no me interesaba, hasta me asqueaba. No consideraba ni remotamente a los humanos mis hermanos, y menos aún si pensaba en una fracción más restringida de la humanidad, como la que constituían, por ejemplo, mis compatriotas o mis antiguos colegas. Sin embargo, esos humanos eran mis semejantes en un sentido desagradable. Tenía que reconocerlo, pero era justamente ese parecido lo que me hacía rehuirlos. Hubiera necesitado a una mujer. Esa era la solución clásica, demostrada, pues una mujer es humana, por supuesto, pero representa un tipo ligeramente diferente de humanidad y aporta a la vida cierto perfume de exotismo. Wiman
hubiera podido plantearse el problema prácticamente en los mismos términos. La situación no había cambiado mucho desde entonces, más que de manera informal y negativa. Por lenta descomposición, por allanamiento de las diferencias, pero sin duda, incluso eso se había exagerado mucho. Finalmente Wiman tomó otro camino, optó por el exotismo más radical de la divinidad, pero ese camino seguía dejándome perplejo. Pasaron unos meses más. Mi disidrosis acabó remitiendo gracias al tratamiento, pero fue reemplazada casi en el acto por unos ataques de hemorroides extremadamente violentos. El tiempo se volvió cada vez más frío y mis desplazamientos cada vez más racionales. Una salida semanal hasta el Jean Casino para renovar mis provisiones de productos alimentarios y de limpieza. Una salida cotidiana hasta el buzón para recoger los libros que me compraba en Amazon. Atravesé, sin embargo, sin excesiva desesperación el periodo de las fiestas. El año anterior aún había recibido algunos correos electrónicos deseando un feliz año, de Alice en particular y también de algunos colegas de la facultad. Ese año, por primera vez, no recibí ninguno. El 19 de enero por la noche fui presa de una llorera imprevista, interminable. Por la mañana, cuando el alba despuntaba, por Le Kremlin-Bicêtre, decidí regresar a la abadía de Ligouget, allí donde Wiman recibió el oblato.